García Márquez decía en sus memorias inacabadas, porque se lo llevó la vida eterna como escritor y genio que era, que cuando uno se pone a recordar inventa, y que el objetivo de vivir cuando se es escritor es para contar lo vivido. Pues bien, en mi curso que acabo de iniciar virtual sobre sociología de la memoria, empezamos sentando unas bases a propósito de qué es eso de la memoria y por supuesto cuál es la memoria que nos interesa abordar. Y no nos interesa la memoria mnemotécnica de fechas o de datos, sino el recuerdo que se aloja, el recuerdo espacial, la memoria que es topográfica y que no engaña, como la memoria del cuerpo. Lo demás son datos de tablas de multiplicar. Lo demás son relatos que perfectamente una persona puede no solamente inventar, sino inventar mal. La memoria se aloja. Y no hay memoria sin imaginación. Porque si cuando uno se pone a recordar inventa, es evidente que en las narraciones que se establecen para recordar, evidentemente se inventa. Pero no hay que temerle al verbo inventar, lo he dicho en muchas ocasiones, porque el verbo inventar proviene del latín invenire, que quiere decir hacer venir lo que está ahí. Y por supuesto uno hace venir lo que está ahí, porque no hay una única verdad, sino múltiples posibilidades veraces de la realidad. Quienes creen en una única verdad, por supuesto, son personas sectarias, fanáticas, fundamentalistas, que son incapaces de ver el punto de vista del otro. Si se pusieran en los zapatos del otro, si se deslizaran un poquitico, se darían cuenta de que solo ven un lado de la verdad. Pero es necesario escuchar el otro lado, la otra versión. Es más, muchas versiones. Y cuando se escuchan todas las versiones posibles, evidentemente se comprende mejor una realidad. Sí, memoria e imaginación van ligadas, y la memoria se aloja, y la memoria es material y corporal. Sobre todo tiene que ver con sensaciones y percepciones, y muy probablemente la memoria más engañosa es la de la vista. La memoria menos engañosa es la del olfato, la del gusto, la del tacto, la del oído, la de las sensaciones kinestésicas y senestésicas. Esa memoria permite lo que Marcel Proust llamaría la memoria involuntaria, es decir, ese gesto espontáneo y milagroso que nos sintoniza con un pasado vivido, y ese pasado vivido puede ser el único paraíso perdido, que es el paraíso de la infancia. Nuestros recuerdos están alojados y hay marcos sociales de la memoria. Lo veremos con calma y particularmente en Semana Santa cuando haga una videocolumna sobre la topografía legendaria de los evangelios en Tierra Santa, tan cara y tan querida a Maurice Salvax, el célebre sucesor de la cátedra de sociología de Durkheim en el Colegio de Francia, el fundador de la sociología de la memoria, quien desafortunadamente pereciera en el campo de concentración de Buchenwald, aunque fue en los brazos de su estudiante, de su antiguo estudiante de la Sorbona. Bien, sí, la memoria que se aloja, la memoria que habitamos. Y aquí quiero justamente ligar en esta videocolumna memoria, imaginación y un tema fundamental para la escritura o para la reescritura de la vida. La casa con S, no la caza con Z. La casa como el receptáculo, como la morada, como ese continente que habitamos. Y es para que ustedes también tomen conciencia de la relación que existe, lo veremos con más calma en una próxima sesión, entre intimidad e inmensidad. Esa relación entre intimidad e inmensidad nos hace pensar en por dónde entra la luz.
¿Qué tanta claridad tienen nuestras moradas? ¿O qué tanta intimidad? Porque es evidente que la intimidad se muere, o mejor, se mata, se asesina con los bombillos blancos ahorradores. Uno no podría vivir la intimidad en un motel de luces blancas ahorradores o en una clínica oftalmológica o en una clínica simple y llanamente. No, se necesitan lámparas, se necesita calidez, se necesitan luces cálidas y ojalá cirios y velas para que haya intimidad. Desgraciadamente eso no nos lo enseñan ni en la escuela, ni en el colegio, ni en las universidades, y mucho menos en esas instituciones que ahora están obsesionadas por la transparencia y quieren que los estudiantes vivan como en una pecera, y ojalá los filmen y los graben para que los padres de familia paguen desde un circuito cerrado de televisión viendo cómo sus hijos se comportan en la escuela. ¡Qué barbaridad! Sí, el estar obsesionados por la transparencia elimina la confianza. En algún momento hablaremos de ese célebre magnífico ensayo de Byung-Chul Han. La obsesión por la transparencia, la sociedad de la transparencia, que evidentemente es un corolario de la sociedad del rendimiento, de ese consumo que nos consume y del no poder fracasar, del no poder decir hasta aquí llegué. No, hay que triunfar y hay que tener éxito y por supuesto hay que ser transparente. Pero la transparencia elimina el secreto, la opacidad, la confianza, aquello que tiene que ver con la intimidad. Volvamos a la casa. No hay casa, no hay cuarto, no hay sala sin intimidad, sin lámparas, sin calidez, sin calor. De ahí la palabra foyer, que tiene que ver con el fuego, con la chimenea que se enciende cuando hace frío para calentarnos, para darnos calor. Y por supuesto la memoria tiene que ver con eso, como la imaginación. Tiene que ver con una cierta calidez de la vida. En el momento en que hablamos de una memoria fría, aséptica, objetivista, etc., allí estamos confundiendo esa realidad vital del recordar con lo fáctico. Lo fáctico puede perfectamente grabarse a través de una cámara de televisión o simplemente son los hechos que se reconstruyen, por ejemplo, en el campo del derecho penal. Pero la memoria cálida, la memoria que se habita, la memoria espacial es la que le puede permitir a un individuo reconstituir su vida, así invente fantasiosamente hechos, porque de otra manera no puede sobrevivir. Bien, memoria e imaginación, memoria y morada, memoria y casa. Y pensemos en muchas Cs. Cosmos como mundo, por supuesto pensemos en ciudad, pensemos en casa, pensemos en cuarto y pensemos en cuerpo. Todas esas muñecas rusas las habitamos. Y cuando decoramos las paredes del lugar que habitamos, estamos recreando el universo. Es como si desarrolláramos una función simbólica de creación, como si fuésemos magos o brujos del universo. De ahí que los objetos que nos rodean deben ser sagrados, tienen que tener historia, ojalá sean patrimoniales y ojalá no sean simplemente cosas desechables. Cuando usted tiene cosas desechables, bótelas, deshágase de ellas, no caiga en el metaverso del design, en donde nada tiene historia, en donde se rechazan los objetos, las cosas, no caiga en el no cosas, al cual nos lleva la sociedad de la transparencia, el asepticismo y el escepticismo del mundo actual, que en el fondo es nuevamente puritano, en el fondo nos quiere sacudir de la memoria. Claro que hay que recordar y por supuesto hay falsas y verdaderas memorias y esto se puede verificar. Pero algo muy importante de la memoria es que es la reconstitución del pasado en función del presente e incluso proyectando algo de porvenir. La memoria no es solamente un asunto de lo que ocurrió, sino de lo que ocurre hoy día en mí, en sus vidas y lo que puede pasar mañana. Para eso sirve la memoria y por eso esa ligación tan proporcional entre memoria e imaginación.
Sí, hay que imaginar, no hay que temerle a la fantasía y no hay que tener que expulsar a la loca de la casa, a la imaginación por la puerta porque ella llega por la ventana, por Windows. Llega por estos bichos, por estas pantallas de televisión, por nuestros teléfonos móviles y a veces no llega tan gratamente. Llega tan estereotipada, tan consumible, tan consumista que da pena ajena y además tan aséptica y tan puritana. La casa, el lugar que habitamos, es lo que nos permite recrear el mundo, es lo que nos da un refugio, es aquello donde nos sintonizamos con el universo y nos reconciliamos con él a pesar de las convulsiones exteriores. ¿Cuánta necesidad tenemos de una choza, de un nido, de una casa, de un cuarto, de une chambre à soi, de un cuarto propio, como diría Virginia Woolf? Sí, un cuarto propio. ¿Y ustedes han repasado los espacios, sus moradas, sus hábitats, sus hábitos, esos genuinos lugares que habitan? Pues yo creo que es tiempo de aprender de manera muy cotidiana y muy vívida, de manera muy existencial, la grandeza de los espacios que nos rodean y que son reflejo de nuestro cosmos, donde en alguna medida encontramos sosiego. Ojalá sus espacios les permitan, les provean paz. ¿Es así que es la paz total o la guerra total? Y ojalá ustedes se hallen en sus hábitats, en sus moradas, en sus hábitos, en sus cuerpos. Ay de aquel que se avergüenza de su casa, de su cuarto, de su cuerpo. Triste cuando evidentemente nos avergonzamos de la ciudad que habitamos y del cosmos, quizá porque están deshechos, porque los hemos contaminado tanto que nos da pena ajena. Pero por lo menos tratemos de recrearlos en nuestra casa, en nuestro cuarto y en nuestros cuerpos. Que sean templos, que sean espacios sagrados. Y ojo, lo sagrado no excluye lo que los administradores de lo sagrado, es decir, los sacerdotes, llaman lo profano, el erotismo, el deseo, la vitalidad, el vigor. No, nada más maravilloso que retosar en el espacio donde uno vive. Yo envidio a los gatos cuando se revuelcan tomando el sol. Pedro Abelardo, que debe estar por allá escondido y todo dorado conmigo, evidentemente me da sopa, seco, sobremesa y postre, retosando en este su palacete, en esta su casa. Que ustedes también puedan retosar en este domingo y sigamos meditando sobre memoria e imaginación como un asunto espacial, topográfico, que no puede ser un descrestabobos, una manera de engañar que no puede ser de fachada, sino de profundidad. Nos vemos en una semana para seguir hablando de estos temas, en particular de la relación entre intimidad e inmensidad.